acompáñeme a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Y ese es el tema que vamos a ver, la responsabilidad de la iglesia, ¿verdad? Y así como que, ¿por qué a mí? Sí, pero vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu bondad y te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para enseñar tu palabra, pero también danos oídos abiertos, un corazón sensible para recibir de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia siempre ha formado un rol importante dentro de nuestra sociedad. Hoy en día tenemos un ambiente muy polarizado. Se acercan las elecciones y parece ser que el país está fracturado, está dividido por colores. Con quién estás, si no estás conmigo, estás en contra mía. Y algo está sucediendo que está con mucha fricción en nuestra ciudad, en nuestra sociedad, en nuestra nación. Y la iglesia tiene que jugar un papel muy importante dentro de la vida de cada uno de nosotros. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 7, dice, léalo conmigo: y trabajen por la paz y prosperidad de la ciudad, donde los envié, ¿a dónde? Al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Este capítulo 29 de Jeremías, los primeros 15 versículos, los puede leer. Y Dios está hablando a la nación de Israel, donde les está diciendo, bueno, ustedes van a entrar en un tiempo de cautiverio, pero en ese lugar tienen que crecer, en ese lugar van a casarse, se van a dar en casamiento. Y esto es lo que el Señor les está hablando a los hijos de Israel, en un lugar que no es su nación, en un lugar que el gobierno es diferente al gobierno que ellos estaban llevando normalmente. Y ahora ellos tienen que batallar en contra de una ideología, en contra de una cultura, pero tienen que estar aferrados a los principios que están en la palabra de Dios. Y el Señor les está diciendo, trabajen por la paz y trabajen por la prosperidad de la ciudad. Tiene que ver con los valores morales que nosotros tenemos. Tiene que ver con esta capacidad y habilidad que Dios te ha dado para el trabajo. Seguramente lo que tú estás haciendo. Monse me decía hace algunos años, bueno, ¿por qué le gusta esta parte de la enseñanza y estar con los niños? Bueno, porque para ella es más fácil echar relajo. No, no es cierto. No es cierto. Le gusta estar ahí con los niños, estar ahí en contacto con ellos, aprende mucho de ellos. Cuando dice, es que cuando estás tan cansado, los niños están ahí, te empujan y parece como que estuvieran dándote pila, ¿no? Para las cosas que tienes que hacer. No solamente para el ministerio, sino también para las cosas seculares. Seguramente si tú eres un médico, pues te gusta esta parte del área de la medicina, ayudar a las personas, o de acuerdo al oficio o a la profesión en la que tú estás desarrollándote. Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado habilidad, pero dice el Señor, trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad. No está hablando de que el gobierno de donde está les va a solucionar y les va a dar todas las cosas, pero sí les está encargando, oren, y dice, pidan al Señor por la ciudad. Esta parte de pedir está hablando de orar, está hablando de interceder, está hablando de ponerse a la brecha a favor de la ciudad. Mientras haces tu trabajo, mientras estás haciendo tu tarea, tu actividad, pues es necesario orar para que el Señor dice, porque en el bienestar de la ciudad va a depender el bienestar de ustedes. Si nuestra ciudad no crece y no prospera, pues los que vamos a sufrir vamos a ser nosotros, y vamos a estar siempre culpando a los de allá arriba. Es que no dan, es que es esto, es el otro. No, aquí el Señor les está diciendo, el bienestar de la ciudad, la prosperidad de la ciudad no va a depender del gobierno en donde tú estás. No va a depender de quién está, de qué partido gobierna o quién no. Va a depender de la actitud que tú tienes como hijo de Dios para establecer el reino y ser bendición en donde tú estás desarrollándote. Y eso es lo que el Señor nos está encargando. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia? Orar por nuestros gobernantes, trabajar de una forma ética, de una forma responsable. Pablo escribe a su discípulo Timoteo, él siendo pastor en la iglesia de Éfeso, dice el verso 1, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Esta es una súplica, tienes que aprender a orar por todas las personas. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos.
Versículo 2 nos está diciendo: ora de ese modo por quienes, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener ¿qué? Una vida pacífica y tranquila, caracterizada por ¿qué? Por la devoción a Dios y la dignidad. Qué interesante. Está dejando la responsabilidad de la iglesia, del bienestar de la ciudad, a los hijos de Dios, a los creyentes. No está diciendo quién va a gobernar, no está diciendo quién está en el gobierno, no está hablando si te van a dar apoyos o no. Te está diciendo que tú tienes al Señor, el que hizo los cielos y la tierra, al dueño del oro y la plata, de tu lado. ¿Para qué? Para que seas bendición hacia la ciudad. Es que me cae mal, es que esto y el otro. Híjole, aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de las cosas por las cuales la iglesia debe orar. Y esto es algo bien importante. Si nosotros como hijos de Dios no oramos por la iglesia, difícilmente vamos a poder orar por los gobernantes. Si no nos interesamos por la situación y los problemas de las personas a nuestro alrededor, difícilmente nos vamos a poder interesar en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, pues a mí no me toca, a mí no me corresponde, hay que ellos se hagan bolas, es que no quieren y, y podemos poner un montón de situaciones. Pero nos está diciendo Pablo en esta carta: ora por todos. No tienes que tener distinción y tienes que orar pidiéndole que Dios les ayude a ¿qué? A encontrar el camino, que les ayude a hacer la voluntad, que puedan ayudarles en sus problemas, en sus situaciones que están tal vez pasando de conflicto. Señor, ayuda a esta persona, levanta a esta persona. No sabemos qué está pasando, pero Señor, seguramente tú tienes tu mano sobre él. Y si podemos orar de esa forma por nosotros, la iglesia, la comunidad, seguramente habrá esa carga por orar por nuestros gobernantes. Todo este mes de mayo hemos estado orando por este proceso electoral histórico, ¿sí? Nunca antes visto. No solamente por los candidatos o las personas que se están postulando, sino por toda esta polarización que estamos viviendo como nación. Y esto es algo que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios: orar por todos. Señor, ayúdanos como nación, como país. Señor, necesitamos de tu ayuda. Oramos a favor de ellos, Señor. No los conocemos, no sabemos qué está pasando, pero Señor, si ellos están en un lugar de eminencia, ellos están en una secretaría, en una dirección, seguramente, Señor, tú puedes ayudarles, tú puedes bendecirles. Lo mismo que hay personas dentro de la iglesia que están en el magisterio, están frente a grupo. Tal vez estás trabajando en una dependencia. Oramos, Señor, sé luz en ese lugar, sé bendición en ese lugar. Señor, rodéale de favor y de gracia. Y Dios va a actuar y Dios va a hacer algo. Porque no depende de las personas que están arriba, depende del favor y de la gracia de Dios que está sobre tu vida para poder crecer. Y nos está diciendo la palabra de Dios: ¿por qué es importante orar? Porque mientras oramos, algo va a suceder en la ciudad, ¿sí? Mateo capítulo 5 verso 16 nos está diciendo de esta forma: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Este es el comportamiento que nosotros debemos tener en nuestros centros de trabajo, en la familia, con las personas, en nuestras relaciones. Que ellos puedan mirar: es que esa persona es diferente. No le entra al doble sentido, ya no le entra como que a este relajo de las cosas, sino es serio, es responsable, ¿sí? Se ve más joven cada vez. Sí. Y esto es algo que nosotros tenemos que ir haciendo, ¿sí? Esta es una pregunta para nosotros: ¿cómo estamos orando por nosotros mismos? ¿Nos acordamos de alguien? Haz un ejercicio. Hace algunos años escuché a un hombre decir: tal vez te cuesta trabajo recordar los nombres de todas las personas, pero ve al directorio de tus contactos, ¿sí? Y revisa cuántos tienes. A lo mejor vas a tener: no, pues yo tengo 400, no, yo tengo pues 300, no, yo tengo a lo mejor 2, no sé los que tengas. Y empieza por la letra A. Tal vez si tienes muchos, pues empieza con la letra A. No, pues tengo 20, ¿sí? Pues en ese día menciónalos por nombre y bendice sus vidas. Y va a ser algo diferente en tu propia vida, ¿sí?
Y esto es lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? No sé cuántos tengas, ¿sí? Si tienes, ahora, eso es diferente, contactos a seguidores, ¿sí? Porque hoy como que es más estilo, ¿no? ¿Cuántos seguidores tienes? No. ¿Cuántos tienes en tu agenda de teléfono? ¿Sí? Tal vez tienes los importantes, pues ora por ellos. Pero si tú vas de forma alfabética orando por cada día, te vas a dar cuenta que Dios va a estar haciendo algo en nuestro corazón. Y es algo real. Si no oramos por nosotros en la iglesia, en la comunidad, como creyentes, difícilmente vamos a orar por aquellos que están gobernando. Difícilmente vamos a orar, a interceder a favor de ellos. ¿Por qué? Porque no tenemos esta carga para nosotros mismos. ¿Cómo la vamos a tener para alguien más? Lo que sí tenemos son un montón de críticas, y hizo y no hizo y deshizo y dejó de hacer y quitó y aprobó y todo esto. Pero nuestro papel como iglesia es orar, ¿sí? Para que otros puedan conocer al Señor. Dice ahí en Timoteo el versículo 2: ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica, tranquila, caracterizada por la devoción y la dignidad. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, él está en la cárcel, él está bajo un gobierno que que no comparte las cosas del Señor. Pero él está ahí escribiendo, él está convencido. Esto es lo que Dios nos ha hablado, lo que nos ha mandado a hacer. Y Timoteo está en una zona en la ciudad de Éfeso con mucha tradición, con mucha religión, pero también con esta oposición a las cosas del Señor. Nerón fue quien culpó a los cristianos por haber incendiado a Roma, y muchos fueron encarcelados, muchos los quemaron. Y de alguna manera el apóstol Pablo nos insiste: ora por tus gobernantes, no te tienen que caer bien, pero esta es la responsabilidad que tenemos como iglesia. ¿Cuál va a ser el resultado? Porque todos esperamos resultado de nuestras oraciones, y la palabra de Dios nos dice por lo menos 4. Lo primero es paz. Hoy en día vemos en todos estos anuncios publicitarios el primer discurso, o lo primero, es la inseguridad. La ciudad es un caos, es que no hay esto, no hay recursos, no hay aquello, no hay esto, y vivimos en una zozobra y en un temor. Ayer fuimos a comer a unas hamburguesas, y había un joven a nuestro lado. Yo no sé si este hombre quería que todo el mundo escuchara, pero estaba hablando con otro más joven, y yo lo veía a él y yo decía: pues sí, está más grande que yo, ¿sí? No, se veía más joven que yo, y hablaba como si le hubiera ido muy mal, ¿no? O sea, yo crecí en un lugar muy humilde, y una así y una acá, y hemos padecido y aprendimos y esto, y desde aquí y el gobierno. Yo decía: o sea, este hombre ya debe de callarse, o algo. Le voy a decir: oye, espérate, porque no todos vivimos la vida de forma trágica. Es cierto, pasamos dificultades y situaciones, pero Dios nos ha ayudado, y ahora en el Señor las cosas son diferentes. Ahora en el Señor tenemos una esperanza, tenemos una convicción. Y hablaba de toda esta parte como si él fuera como escritor, o no sé. Pero decía: ¿qué cosas les están hablando a las siguientes generaciones? Cuando nosotros podemos confiar en un Dios, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Paz. Todos queremos paz, todos buscamos una tranquilidad, no queremos broncas, o sea, ya queremos estar libres, ¿sí? Pero ese es el resultado de una iglesia que está orando. Hay devoción al Señor, hay una libertad para poder adorar y exaltar al Señor, y desde luego hay una dignidad, es decir, que la persona, el ser humano desarrolla ciertas cualidades para poder llevar su vida de una forma que honre al Señor, pero que también sea de bendición. Estos son los resultados, y vamos a ver un ejemplo ahí en la segunda carta, en el segundo libro de Crónicas. Es acerca de Salomón, un hombre que fue sabio, y esta es la segunda vez que el Señor se le aparece a Salomón. La primera es cuando él es nombrado como rey, y les dice el Señor: bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Sí? Y dice: lo único que pido es sabiduría.
¿sí? No te pido oro, no te pido plata, no te pido un renombre, solamente sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y el Señor le dice, bueno, como no me pediste esto, yo también te voy a conceder la fama y la riqueza. Y la Biblia describe que mientras Salomón fue el rey, hubo un esplendor en toda la nación de Israel. Reyes, gobernantes de otras naciones venían para ver a Salomón, para consultarlo por su sabiduría, y la moneda que se usaba común era el oro, ni siquiera la plata era como el cambio, pero todo el esplendor y todo esto vino porque Dios fue bueno con Salomón y él pidió solamente un corazón entendido para poder gobernar. Y esta es la segunda vez que Salomón tiene esta experiencia con el Señor. Y dice, luego una noche el Señor se le apareció. Salomón está terminando, está construyendo el templo y le dijo, he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Este versículo nos habla de dos cosas que tal vez nosotros estamos buscando. Y lo primero es que nuestras oraciones sean o escuchadas. La Biblia dice que todas nuestras oraciones llegan al Señor. ¿Cuántos lo creen? Ahora, no todas nuestras oraciones serán contestadas como nosotros queremos. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tuviera, ¿sí? No tengo, pero si yo tuviera, ¿sí? Un bar, ¿sí? Donde ofrezcamos, no sé, un show, ¿sí? Y ora al Señor, Señor, atrae a las masas, ¿verdad? A las multitudes, Señor, que vengan y haz prosperar este negocio y que podamos abrir un lugar para darle trabajo a jóvenes, ¿verdad? A esto y el otro, ¿sí? Por más que tú te esfuerces, la Biblia dice, los borrachos, los adúlteros no van a entrar en el reino de Dios. Estás en contra del plan de Dios, estás en contra de sus principios. Y Dios, por más que ores, ayunes y te pegues y hagas Dios no va a contestar favorablemente esta oración. Hay cosas que nosotros queremos hacer y Dios no va a ser favorable y Dios no va a responder algo que va en contra de su misma naturaleza, en contra de sus principios que están afectando el rumbo de nuestra vida a través de la palabra de Dios. Me estoy dando a entender. Aquí Salomón está escuchando lo que Dios le está diciendo. Tu oración ha sido escuchada y tus oraciones llegan al Señor. Cuando estamos alineados en sus planes y propósitos, Dios va a oír tus oraciones. Y esto es algo que necesitas saber. Aún ahí cuando estás orando en la noche y tal vez te sientes muy abrumado por la situación que están pasando, y elevas tu oración y Dios escucha tu oración. Y Dios está ahí para ayudarte, y Dios está ahí para animarte. Dios está ahí para hacerte sentir que no estás solo, que no estás sola, que el Señor está contigo. Y así como Él prometió, yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Esas son palabras de Jesús. Y eso para mí yo puedo decir, Señor, gracias. Aunque me vaya como me vaya, pero tú has prometido estar conmigo. Y si tú estás conmigo, ya lo demás es ganancia, porque todo lo demás tendrá que alinearse a su voluntad. Estábamos platicando el día de ayer con una mujer que fue al desayuno y me decía, pastor, estoy sorprendida por lo que Dios está haciendo. Hay cosas que están sucediendo en mi trabajo, pero me pongo a orar por ellas, ¿sí? Y al poco tiempo cambia su actitud. Es más, una hasta vino a pedirme disculpas por lo que estaba diciendo y haciendo. Dice, yo estoy feliz, ¿sí? Yo doy gracias a Dios porque las oraciones tienen resultado. Y aquí en estos ejemplos, estos versículos nos están diciendo que la oración que hace la iglesia va a tener un resultado en su diario vivir, va a tener un efecto en su propia vida. Lo primero es que puede darse cuenta que sus oraciones han sido escuchadas. Lo segundo que Salomón se está dando cuenta es que lo que él hizo, la edificación del templo, Dios lo vio con agrado. Dice, esto que tú estás haciendo me agrada. Esto en lo que estás empeñando tu esfuerzo, en lo que estás invirtiendo, en lo que estás haciendo, me agrada. Y voy a elegir este lugar como un lugar de sacrificio. Y eso para mí habla de dos cosas que normalmente o estamos preocupados o tenemos estas dudas. ¿Será que lo que estoy haciendo está bien? ¿Estoy tomando las decisiones en el momento oportuno? ¿Dios estará escuchando mis oraciones? Y este versículo nos refleja la
el cuidado que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene cuidado de ti, pero también Dios mira lo que tú haces y aún lo que tú dejas de hacer, ¿verdad? Porque eso también. Dios le había dicho a David: tú no vas a construir el templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Así es que Dios le dio un propósito, y este lugar de sacrificio representa lo que Cristo hizo por nosotros. Él se ofreció en nuestro lugar, llevó nuestros pecados, y a través de ese sacrificio Dios nos dio un propósito. ¿Cuáles son las cosas que Dios está supervisando en tu vida? Tu propia vida. ¿Cómo llevas tu propia vida? ¿Eres responsable de tu propia vida? El viernes estábamos platicando en la primera carta que escribe el apóstol Pedro en el capítulo 4, y está diciendo: ustedes ya no son lo que eran antes, ¿sí? Ya ustedes invirtieron muchos años en borracheras, en estos desórdenes, o sea, ya se gastaron esos años, ya estuvo, ya quedó resuelto. Ahora su vida en Cristo Jesús tiene un propósito, y ahora los años que les quedan, inviértalos en servir al Señor. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos estaba diciendo. ¿Cuántos son los años que nos quedan hacia adelante? No sabemos. ¿Sí? Todos queremos una vida buena en nuestra vejez, pero no sabemos cuánto nos queda. El viernes falleció una persona, ¿sí? Ni siquiera se esperaba, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Sí? La vida de la iglesia, ¿sí?, es algo importante. Nosotros tenemos que orar a favor de nuestros gobernantes. Cuando Salomón está recibiendo estas dos cosas que están en su corazón: Señor, lo que estoy haciendo te está cuadrando con lo que tú quieres, y su oración es respondida. Y mira, y quiero ponerte este ejemplo. Si tú tuvieras esta oportunidad de que Dios se presentara, viniera y te dijera: muéstrame lo que te gusta, ¿qué es lo que tú dices? Esto es lo que quiero mostrarte, Señor. La pregunta es: ¿qué le mostrarías? Y la otra pregunta: ¿cuáles serían las cosas que no le mostrarías al Señor? ¿Cuáles son las cosas que tú dices: o sea, esto sí está bien, ¿sí?, pero estas cosas que me están ahí, ay, como que no, ni las voltees a ver, Señor? O sea, todavía, o sea, voy en proceso muy, muy, muy lento, Señor, pero ahí la llevo, ¿verdad? Sí. Creo que es el tiempo de poder avanzar en nuestro compromiso con el Señor. Y como iglesia, en estos tiempos que nos están tocando vivir, poder ir hacia el Señor. La Biblia describe, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 13, hay consecuencias por cuando nosotros nos apartamos del consejo y de la dirección de Dios. Y dice el versículo 13: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o puede ser que a veces mande langostas para que devore las cosechas, o envíe plagas entre ustedes. Parece que estos versículos, como que este versículo, como que no es, como que nos gusta más esta otra parte. Señor, tú nos bendices, nos oyes y nos animas, pero nos está hablando de la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer. Cuando nos apartamos de las cosas del Señor, desde luego van a venir consecuencias. Cuando una persona se mete en esta parte del alcohol, de las drogas, desde luego que su vida va a tener consecuencias, se va a consumir poco a poco. Y tal vez usted ha visto retratos de personas que, pues esto era a los 20 años, ¿verdad? Y esto lo que es ahora, después de un proceso de 3 años de estarse ahí consumiendo, ya es puro hueso. Hay consecuencias de nuestros errores. Hay consecuencias por cosas que dejamos de hacer, y eso es lo que no tomamos en cuenta. ¿Por qué no nos va bien en esto? ¿Qué estamos pagando? Tal vez decimos: bueno, pues es que me está tocando pagar los platos rotos de alguien más. ¿Qué está pasando a mi alrededor? Y la Biblia es bien clara. Si nosotros no permanecemos en los caminos del Señor, la Biblia dice: todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Es una ley, no se puede cambiar, no se puede alterar.
¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Sembrar, orar por nuestros gobernantes, orar por este tiempo. Tómate estos días, estos previos a la elección del próximo domingo. Ora, Señor, que haya paz, que haya tranquilidad, ¿sí? Es una jornada larga. Hace algunos años me tocó ser consejero y me tocó ser supervisor de un organismo internacional en las elecciones en Chiapas. Fueron las primeras elecciones después del movimiento de los zapatistas que se levantaron. Ellos se levantaron en febrero, marzo, a principios del año, y las elecciones fueron, creo que por julio, por ahí así fueron. Y a nosotros nos tocó ir, me tocó ir a una comunidad de Chiapa de Corzo para arriba, como 40 minutos ahí a la sierra, desde las 6, 7 de la mañana hasta casi las 10 de la noche, porque tenías que tomar evidencia, fotografías y todo lo que estaba pasando. Fue una jornada muy complicada, muy difícil, el ambiente en el pueblo bien complicado. Ya cuando daban los resultados en la tarde, noche, pues ya gente armada y gente ahí en las camionetas y hey, todo ese rollo. Y yo estaba esperando al transporte para que me llevaran de regreso. Y a alguien por ahí se le ocurrió o se apiadó de mí. Oiga, ¿y en qué se va a ir? Pues estoy esperando al de la camioneta. No, hombre, ya se fueron. Digo, ¿y ahora? Pues nosotros vamos para allá y si usted quiere, pues le damos un ray. Pues ahí voy, ¿sí? Tenía tal vez 17, 18 años, ¿sí? Pero pudimos ver algo que Dios empezó a hacer en ese lugar. Cuando Vasco, ya ese tiempo ya era cristiano y empezamos a orar y Dios hizo algo sorprendente en medio de ese lugar. Hubo paz, hubo tranquilidad, no hubo estas situaciones complicadas. Y esto es lo que Salomón está escuchando de parte de Dios. Si tú te apartas, pues va a haber consecuencias, va a haber momentos en donde los cielos se van a cerrar, en donde por más que te estés esforzando en hacer algo, no va a tener fruto. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con nuestro orgullo y nuestra independencia. Yo lo hago por mis propios medios y no me interesa, ¿sí? Porque yo soy aquí, ¿verdad? Y Dios empieza a tratar con el orgullo. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 14. Pero si mi pueblo, léalo conmigo. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Esta palabra, restaurar, es la misma palabra que bienestar, es la misma palabra que bendición. Y Dios va a hacer algo a favor. ¿Cuándo? Cuando la iglesia pueda tomar la responsabilidad. Dice, sí, mi pueblo. No está hablando del gobierno, no está hablando de los que administran, no está hablando de, es que ellos son los que no hacen y ellos deberían. No, está hablando si mi pueblo que lleva mi nombre. Es decir, si somos cristianos y nos identificamos como hijos de Dios, esto es para nosotros. Llevamos su nombre. Nos decimos cristianos y ahí hay una responsabilidad por la cual nosotros tenemos que cambiar en nuestra forma de vida. Dice, tienen que humillarse, ¿sí? Tienen que buscar su rostro, tienen que apartarse de la conducta perfecta y perversa y yo los voy a restaurar. Ahora, la palabra perversa es una doble intención. ¿Cuál es esta intención? Una, yo sé el mal que voy a hacer. Ay, me voy a desquitar, me hizo, me la va a pagar, sí, va a ver, sí. Nada más que se descuide tantito, sí. Una es que yo sé que le voy a hacer un mal. Y lo segundo es que llevo a cabo la acción que estoy planeando. Es una perversión. No solamente es la intención de hacerle mal a alguien, sino llevar a cabo lo que tú estás planeando. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Tienen que apartarse de esa doble intencionalidad de hacerle el mal a alguien. ¿Para qué? Para que Dios traiga esta restauración a nuestra tierra. Queremos ver un mejor país. Yo quiero ver un mejor país. Que mis hijos puedan ver un mejor México. Que puedan crecer en una mejor ciudad que en la que estamos viviendo. Pero ¿de quién va a depender? ¿Del gobierno, de los que administran? No. Va a depender de nosotros como hijos de Dios. ¿Qué nos estaba diciendo Jeremías? Procuren, busquen la paz y la prosperidad de la ciudad. Trabajen con esmero, trabajen con responsabilidad, trabajen con ética.
Y mientras están en esa área de trabajo, ¿sí?, procuren la paz. Sean bendición para alguien más. Es que me trae y me hace y me dice, pues Señor, voy a pasar la ofensa y voy a hacer bendición a lo que tú me has llamado a hacer. Y empezamos a mirar un cambio en el ambiente de trabajo y empezamos a ver un cambio en la vida de las personas. Es necesario que nos humillemos, ¿sí? La oración produce resultados. El Señor oirá nuestras súplicas, perdonará nuestros pecados y restaurará nuestra tierra. Y yo digo amén a eso. Estamos viviendo estos tiempos y necesitamos que como iglesia tomemos la responsabilidad. No solamente en esta semana o en estos tiempos de elección, sino los meses por seguir posterior a la elección. Es que no me gustó el que quedó, es que hubiera hecho. Me toca a mí orar por esa persona, por ese gobernante. Señor, dale gracia, dale sabiduría, dale la inteligencia, rodéale de consejeros, ¿sí? Y Dios va a escuchar nuestras oraciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuál es el problema que vamos encontrando hoy en día? Ahora, no me preguntes por quién voy a votar, o sea, no me preguntes eso, ¿sí? Pero en la semana estuve leyendo un poco acerca de las propuestas y de las posturas de cada una de las personas que están postulándose, ¿sí? Y ahí es donde te debes llevar a tomar una decisión respecto a lo que la palabra de Dios nos está enseñando. ¿Por qué está este rechazo al evangelio, rechazo a la palabra de Dios? ¿Por qué está este conflicto tan caótico? Porque hay cosas que están en la palabra de Dios que desde luego van a afectar a las personas. Si usted recuerda la carta que escribe el apóstol Pablo a Filemón, es un hombre hacendado, es un hombre rico, es un hombre que tiene esclavos, es un hombre próspero, es un hombre que trabaja. Pero además este hombre tenía la iglesia en su casa, o sea, él era uno de los líderes de la iglesia. Y esta carta se la dirige a él, a su esposa, y parece ser que a uno de sus hijos o a uno de los líderes de ese. Dice la Biblia que uno de los trabajadores huyó de ese lugar porque cometió una falta. Y Filemón tenía toda la autoridad para ir por él, apresarlo y tal vez hasta matarlo, porque era esclavo. Cuando tú lees esa carta, miramos cómo el apóstol Pablo se encuentra a este hombre llamado Onésimo. Y le dice, Onésimo, tienes que regresar a donde está Filemón y tienes que ponerte a cuentas. Pero te voy a enviar con esta carta. Y esta carta le dice a Filemón, tienes que recibir a Onésimo como si me recibieras a mí. Porque él ya no es un esclavo, sino es uno de nosotros. Es alguien que puede ayudarte en el ministerio o en la obra o en la iglesia. Y le tienes que dar hospedaje. Ah, caray. Pablo no estaba aboliendo la esclavitud, pero a medida que el evangelio iba creciendo, esta oportunidad que se dio sobre Onésimo se estaba dando sobre todos los demás. Ya no hay esclavo, dice la Biblia, ya no hay libre, sino todos somos uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace el evangelio, empieza a producir cambio y desde luego que empieza a afectar intereses en la vida de otras personas. Para Filemón era muy fácil desechar la carta y seguir con esta dura tal vez opresión o qué sé yo con los esclavos. Pero poco a poco el evangelio empezó a cobrar fuerza y empezó a cobrar relevancia dentro de una sociedad. Y empezó a caerse ciertas prácticas que se estaban llevando a cabo, como lo era la esclavitud en esa época. Pablo nunca habló en contra de la esclavitud, pero nunca estuvo a favor de ella. Hasta que el evangelio le resplandeció, pudieron reconocer que tanto estas personas tenían los mismos derechos para estar delante de Dios. Y Pablo le dice a los que están en ese lugar de autoridad, ellos se pueden quejar delante de Dios de la forma en que tú los tratas. Y entonces Dios va a actuar en consecuencia en contra tuya. Híjole, esas cosas son lo que la palabra de Dios empieza a causar un efecto en nuestra sociedad. Me estoy dando a entender. ¿Por qué ahí está el rechazo? Salmos capítulo 2,
versículo 1 dice: ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Y hoy en día hay gobiernos que están cerrando las fronteras a la palabra de Dios. Es difícil poder llevar Biblias. Hay un amigo pastor que estuvo llevando Biblias por varios meses, ¿sí? Hizo pruebas para llevar Biblias ahí hacia lo que es Cisjordania y toda esa zona, al pueblo musulmán, al pueblo del Islam. Y muchos empezaban a convertir. Y las fronteras tienen sus rayos X y tienen todo, y tienen que revisar las maletas. Y si te encuentran una Biblia, pues puedes estar encarcelado 10 años o 20 años. Si te encuentran predicando, pueden arrestarte o te pueden aún matar ahí, ¿sí? Y él nos platicaba testimonios. Dice: es que hay un pastor que pasa Biblias y lleva Biblias y no sabe a dónde las va a entregar, pero el Señor le da la dirección, le da las características a dónde las tiene que entregar. Y mientras van a pasar las fronteras, los guardias parece que como que no las ven, como que algo les causa un impacto, que no abren las valijas, no dice nada, usted pase, y así van pasando las Biblias. Hay naciones que están cerrando fronteras a la palabra de Dios. Están haciendo planes que son inútiles. Hay una agenda, sí, tremenda. Dice: los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y esto es algo bien tremendo. Porque hoy en día la palabra de Dios está siendo cada vez más reducida. En la escuela no es abierto completamente. Pero empezamos a ver situaciones como en Estados Unidos, en donde universidades empiezan, o en escuelas primarias o en escuelas preparatorias, donde jóvenes llevan armas y disparan a diestra y siniestra. Y esa conducta se está repitiendo en nuestra nación. Chavitos de primaria o de kinder llevando armas y todo este rollo. Algunos llevan navajas, y algo está sucediendo. Y es porque estamos reduciendo o estamos limitando el actuar de la palabra de Dios, quien puede transformar, quien puede salvar, quien puede liberar. Dice que los reyes, las naciones, los gobernantes están maquinando. ¿Y cuál es el argumento que ellos están diciendo? Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos ¿de quién? De Dios. Estamos hartos. Ya no queremos saber nada del Señor. No queremos saber, queremos sacar al Señor de todas las cosas, que no tenga nada que ver la religión o Dios, ¿sí? Y eso es lo que conspira. Si tú puedes mirar las propuestas, te vas a dar cuenta que en muchas de ellas está esta parte. Vamos a librarnos, vamos a olvidarnos del consejo de Dios. No vamos a meter a Dios en este asunto, pero sí vamos a ayudar a personas que puedan asumir una identidad. O sea, yo dije, o sea, ¿qué rollo con estas cosas? ¿Sí? Una de las propuestas que estaba yo leyendo es donde niños, 7, 8 años, ¿sí? Dice, ya es ley en México y se está extendiendo, ¿sí? Si el chavito ya quiere, no, pues no es niño, quiere ser niña, ni siquiera necesita la autorización de los padres. Puede ser un tío, un familiar, un amigo, el Estado lo apoya para que vaya ahí al acta al registro civil, y no quiere llamarse Beto, sino Beta, ¿no? O sea, entonces, ¿qué rollo? ¿Sí? 7, 8 años. Cuando a veces ni siquiera pueden escoger su propia ropa y les van a dar la elección de que puedan escoger cosas. Y están exponiendo y presionando y presionando y presionando. Y pareciera ser es que este Dios y estas cosas, ¿sí? Cuando la Biblia nos dice que fue Cristo quien nos rescató de la oscuridad. Fue Cristo quien nos puso en libertad. Y que ahora tenemos una identidad y que ahora tenemos un propósito. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? Interceder, hacer la función que nos corresponde como hijos de Dios. Y una de nuestras responsabilidades es ir y ejercer nuestra responsabilidad para elegir quién va a gobernar nuestra nación, quién va a gobernar nuestro estado y quienes van a ser representantes en las diferentes cámaras, ¿sí?
Vamos a tener los gobernantes que nosotros elegimos. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 13, tú puedes leer los primeros 7, 8 versículos y te vas a dar cuenta. ¿Toda autoridad es puesta por Dios? Sí. Habla de magistrados, habla de personas que tenemos que honrar. Hay otras personas que no querían nada con el gobierno, nada. Y ahí surgió un grupo llamado los celotes, judíos que estaban en contra de los romanos y hacían sus guerras y todo este rollo, hasta que vinieron los soldados y los aplacaron y se acabó el asunto. Y Pablo está diciendo, toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Para qué? Para que sean instrumentos de Dios para ayudarnos a tener armonía y paz y conciencia en nuestra ciudad. Personas que andan en otros rollos, pues temen que la justicia les caiga. Pero si tú eres alguien que hace las cosas conforme a una honestidad, la justicia te va a apoyar a ti. Y ahí Pablo está hablando todas estas cosas ahí en el libro de Romanos. Esta es la responsabilidad que nosotros debemos tener como iglesia, como hijos de Dios. El libro de los Hechos describe, ahí vienen estos que trastornan. Ya llegaron a nuestra ciudad estos que hablan cosas en contra de nuestras tradiciones y todo. Solamente exponemos lo que la palabra de Dios dice, y esa es la forma en que nosotros nos conducimos delante de Dios. Él nos liberó, Él nos sanó, Él nos restauró. Ahora nosotros podemos ser libres y ser bendición para alguien más. Amén. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. A lo mejor te toca ir más temprano, te toca ir más tarde, pero haz algo, ¿sí? Podamos elegir libremente y podamos orar también por esta jornada y por aquellos que nos van a representar, ¿sí? Que Dios les ayude, que Dios les dé sabiduría. Jeremías capítulo 29, verso 11. Esta es una promesa, ¿sí? Esto es algo que puedes subrayar, puedes tenerlo presente. Dice, pues yo sé, léalo conmigo, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para darles un futuro y una esperanza, ¿sí? Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Así es que aprendamos a caminar bajo sus principios, bajo su palabra. Amén. Póngase de pie.